Esta charla va a versar sobre datos. Vamos a ver cómo en la industria de manufacturas existen datos y cómo explotarlos para obtener beneficio de ellos. La industria de manufacturas se dedica a la fabricación de productos. Incluye procesos de transformación de materias primas en otras más elaboradas. Desde un punto de vista de los datos, presenta características propias que la diferencian de otras industrias como las de los servicios, las finanzas, el entretenimiento, la moda o el marketing. Mi nombre es Fernando Espiau, trabajo en el Departamento de Datos y Business Intelligence del área de manufacturas en la fábrica de Opel España, que está integrada dentro del grupo automovilístico Stellantis. La sesión va a cubrir los siguientes puntos. Vamos a ver la exploración de los datos a la manera en que lo hicieron los grandes exploradores del siglo XIX. Vamos a ver qué roles se integran en el moderno equipo de exploración de datos. Hablaremos del origen de los datos, lo que comúnmente se conoce por IoT, Internet of Things. Veremos lo que son sensores y dispositivos inteligentes y en qué se diferencian. Recorreremos el proceso de descubrimiento de los datos. Nos detendremos brevemente en las pruebas de concepto y el interés que presentan respecto de los datos. Una vez recogidos, echaremos un vistazo a los datos de manufacturas. Os presentaré de manera breve la actual tendencia en infraestructura para explotar los datos en capas y dedicaré una diapositiva a explicar lo que es el Big Data. Veremos luego diferentes maneras de tratar los datos una vez recogidos y almacenados. Y terminaremos por dar un breve repaso a los beneficios que nos pueden dar los datos. Esta aventura comienza con la exploración de los datos. Os he adelantado que haríamos un símil con los grandes exploradores. Vamos pues a comenzar con un poco de historia. Los grandes exploradores que ha habido en la historia han estado normalmente financiados por gobiernos y empresas. Podemos preguntarnos, ¿qué buscaban en sus exploraciones? Podréis pensar que iban movidos por la pasión por descubrir nuevas tierras, nuevas especies animales o vegetales, y seguramente había una buena parte en ello, junto con el amor por la aventura. Pero, por encima de todo, a los gobiernos y las empresas que los financiaban les interesaba encontrar fuentes de riqueza que poder explotar, para obtener con ello buenas ganancias. Nos ponemos en situación. El explorador ha recorrido lugares remotos y ha regresado de su expedición. Bien, ¿qué nos ha traído de ella? Imaginemos que el explorador ha encontrado una veta de un cierto mineral que promete ser interesante por alguna razón. Entonces, lo más probable es que haya traído una provisión de dicho mineral. Una parte de esa muestra sería donada a un laboratorio que la analizaría. Determinaría sus propiedades físicas y químicas, su composición, incluso investigarían los procesos físicos y químicos para extraer la parte interesante. Para los diferentes componentes que contuviera el mineral, clientes potenciales podrían mostrar su interés. Si fuera oro y plata, el interés sería claro en cualquier época de la historia, pero ¿y si el mineral hubiera sido rico en, tántalo? En el siglo XIX no le habrían encontrado mucha utilidad, pero recientemente se ha llegado a pagar a $500,000 la tonelada porque el tántalo se usa masivamente para la producción de equipos electrónicos. Esto nos lleva a pensar que el interés de un producto o de unos datos puede muy bien estar relacionado con el momento en el tiempo. Lo que hoy tiene interés puede que mañana no y viceversa. Bien, si los clientes muestran interés, ingenieros se pondrían a diseñar procesos industriales para extraer la parte interesante. Estudiarían el coste del proceso de extracción, los requerimientos para la extracción, dónde colocar las instalaciones para realizar la transformación, etc. A esto habría que añadir un equipo de geógrafos que estudiaría y cartografiaría la zona donde se había encontrado el mineral. Unos geólogos harían prospecciones para determinar la extensión de la veta. Ingenieros de minas estudiarían la mejor forma de acceder a la veta y extraer el material. Ingenieros de caminos trazarían vías de comunicación para acceder hasta el filón y transportar el mineral. Dependiendo del tipo de mineral y su composición, podrían plantearse o bien transportarlo en bruto
para procesarlo lejos de la mina, en áreas industriales ya creadas, o podrían decidir montar cerca de la mina una instalación para extraer in situ el valor del mineral y transportar desde allí solo la parte interesante. Bien, juntando todas estas consideraciones, alguien se plantearía, ¿es rentable explotar este mineral? Es fácil entender que la respuesta dependerá de los costes asociados a cada uno de los estudios y procesos que hemos mencionado y del interés económico del producto obtenido. Ya no estamos en el siglo de los grandes exploradores, estamos en el siglo XXI, y los datos pueden ser fuente de riqueza. No se puede afirmar con rotundidad que unos datos vayan a ser fuente de riqueza. Eso dependerá de muchos factores, y solo en algunos casos se podrá extraer verdadera riqueza de ellos. En el caso del mineral traído por el explorador, hemos visto cómo un equipo de personas trabajaría alrededor del mineral. Bien, pues de la misma forma se necesita un equipo de especialistas para trabajar con los datos. En esta lista se mencionan la mayor parte de los roles implicados en la exploración de datos. Hay más, pero no son tan imprescindibles. Se necesita todo un equipo, aunque en la práctica algunos de estos roles podrían estar reunidos en una misma persona. Vamos a empezar por el ingeniero de proceso. Esta persona conoce el proceso productivo y conoce los datos que los dispositivos pueden proporcionar y también su significado. El técnico del dispositivo, que puede ser un técnico de mantenimiento interno de la empresa o del proveedor del dispositivo, y sabe configurarlo convenientemente. Luego veremos por qué. El técnico de redes proporciona la conectividad necesaria para recoger los datos de los dispositivos. El especialista en IoT conoce y aplica los protocolos de comunicación adecuados para cada dispositivo. El especialista en bases de datos habilita el modelo de almacenamiento más apropiado para los datos que hemos recogido. El especialista en Business Intelligence prepara informes que proporcionan una información valiosa al usuario. El especialista en inteligencia artificial o machine learning aplica algoritmos normalmente complejos que extraen un valor normalmente oculto en los datos. El cliente o usuario es el que tiene un problema o una necesidad que pretendemos solucionar con la aplicación de los datos. El Project Manager es el responsable de la marcha de los proyectos y el arquitecto funcional es, digamos, el que tira del carro. Sabe un poco de todo y es capaz de coordinar al resto del equipo. Podemos considerar una industria de manufacturas como un gran bosque de datos, amplio y denso, que tenemos que explorar. En esta diapositiva se describen algunos de los dispositivos o sistemas que proporcionan datos en la industria del automóvil. Muchos de ellos son comunes a otras industrias del ramo de la manufactura. Acabo de mencionar la palabra dispositivos. ¿Qué entendemos por dispositivos inteligentes? Se trata de equipos electrónicos que controlan diferentes procesos: soldadura, dosificación de fluidos, atornillado, mecanizado, etc. Además de realizar las funciones de control que les son propias, son capaces de generar, almacenar y transmitir datos sobre el proceso que controlan, sobre su estado, sobre la calidad obtenida, el tiempo de ciclo. Hay muchos tipos de datos que los dispositivos inteligentes pueden enviar. Los dispositivos inteligentes incluyen dentro de sí sensores cuyas señales utilizan para controlar el proceso. Por ejemplo, un controlador de soldadura mide la corriente eléctrica con un sensor de corriente o la presión de los electrodos con un sensor de fuerza. Los dispositivos inteligentes suelen proporcionar información rica, compleja y estructurada, y habitualmente soportan comunicaciones por redes de alta capacidad y protocolos de alto nivel. Los sensores miden magnitudes físicas: presión, voltaje, intensidad, fuerza, aceleración. En la diapositiva tenéis algunos ejemplos. Hay una gran variedad y cantidad de ellos en el mercado,
y constituyen una buena alternativa para las empresas que carezcan de dispositivos inteligentes o que simplemente quieran complementar la información que proporcionan los dispositivos. Los sensores proporcionan normalmente información simple y sin estructurar y ofrecen una conectividad más limitada que los dispositivos inteligentes, a veces punto a punto o a veces en red. La recolección y tratamiento de los datos de todos estos dispositivos y sensores constituye lo que comúnmente se llama IoT, Internet of Things o Internet de las Cosas. En el mundo de la industria es común anteponer otra I, la que está en azul, y entonces hablamos de Industrial Internet of Things, el Internet de las Cosas industrial. Dentro de nuestra exploración nos vamos a centrar en un ejemplo concreto, que va a ser la soldadura de pernos, y de momento nos vamos a olvidar de todo lo demás. Una vez que hemos decidido sobre qué dispositivo vamos a centrar nuestra atención, aplicamos la filosofía del explorador. En primer lugar, intentamos conectarnos al dispositivo. Tenemos que tener en cuenta, lo primero, método de conexionado y protocolos. ¿Puede usar Ethernet cableada o Wi-Fi? ¿Qué protocolo soporta el dispositivo? En segundo lugar, hardware adicional que el equipo pudiera necesitar. Podría requerir una tarjeta de red, ampliarle la memoria, dotarle de un procesador adicional, etc. En tercer lugar, la versión de firmware. Puede ser que el dispositivo necesite una actualización de la BIOS o del sistema operativo para poder soportar la recogida, almacenamiento y transmisión de los datos. En tal caso, habrá que actualizarla. En cuarto lugar, ¿necesito software del fabricante del equipo? En algunos casos, el fabricante me regala o me vende un software que me permite conectarme con el dispositivo y extraerle los datos. Si el dispositivo soporta protocolos libres, como por ejemplo MQTT, no necesito ningún software especial del fabricante. Yo podré desarrollar una aplicación para conectarme con el dispositivo y recogerle los datos. En último lugar, ¿necesito establecer alguna configuración especial en el dispositivo? Puede ser que el dispositivo disponga de una cierta funcionalidad de transmitir datos, pero que esté deshabilitada y tengamos que ir allí y habilitarla. Una vez que hemos conseguido conectarnos al dispositivo, recogemos una muestra de datos como la que aparece a la derecha. Es un caso real de datos en formato XML extraídos de un controlador de soldadura de pernos mediante el protocolo MQTT. A tal respecto, es importante mencionar que para recoger datos de un dispositivo muchas veces necesitaré hacerlo mientras ese dispositivo esté funcionando dentro de su instalación. Raramente podré llevarme un equipo al laboratorio y cogerle datos si no está integrado dentro de su proceso productivo. Bien, suponemos que hemos recogido los datos de la manera que sea, entonces lo que hacemos es pasar una muestra de esos datos a los expertos en el proceso. Ellos son los que más saben del tema y saben interpretar lo que los datos significan. Ellos serán capaces de determinar cuánto de interesantes resultan los datos y, sobre todo, a qué finalidad se pueden destinar. En la diapositiva se mencionan unas cuantas. Al final ya se verá una panorámica más amplia. Es esta una parte crítica del proceso. Puedo tener datos muy buenos, pero si no se me ocurre qué hacer con ellos ni cómo procesarlos, no podré sacarles valor. La falta de personal experto en los procesos puede significar la imposibilidad de sacar adelante un proyecto de datos. Ya sabemos cómo recoger datos de un dispositivo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Hacemos una inversión tremenda para conectar centenares de estos equipos? No parece sensato. Lo más adecuado es realizar una prueba de concepto, que a veces se llama prueba de valor. Para eso hacemos, con una mínima inversión, una pequeña instalación limitada en extensión y en tiempo. Conectamos uno o más dispositivos de manera permanente para poder recoger datos durante unos cuantos días y en producción. Los datos recogidos han de ser almacenados, quizá de una forma provisional, con cualquier método adecuado que resulte disponible. En la diapositiva se mencionan algunos de ellos.
Lo más fácil para ver la pinta que tienen los datos es comenzar por visualizarlos o representarlos mediante herramientas de Business Intelligence, pero sin necesidad de invertir mucho esfuerzo, pues se trata solamente de una prueba. También se pueden diseñar algoritmos de Machine Learning, pero esto suele llevar más tiempo y puede requerir gran cantidad de datos. Podría exceder el ámbito de una prueba de concepto, pero también, por otra parte, puede ser necesario para confirmar la utilidad de los datos, que es en definitiva de lo que se trata. Hay que tratar de determinar si los beneficios son los esperados. Habrá que extrapolar lo que hemos obtenido en una pequeña instalación y extenderlo a lo que sería una gran cantidad de ellas. Desde un punto de vista de IT, la prueba de concepto también es muy útil para comprobar en la práctica cómo funcionan las conexiones, por ejemplo, si se caen a menudo o son estables, el tipo de almacenamiento que hemos elegido, si funciona bien, la cantidad de procesamiento que necesito para extraer el valor de los datos. En definitiva, la prueba de concepto puede proporcionar una experiencia y una información muy útil para planear y justificar un proyecto más extenso. Hay que ser consciente de que una prueba de concepto no siempre proporciona los resultados que se esperaban. En tal caso, habrá que analizar las causas y sacar conclusiones. Bien, ya hemos recogido datos. Os podéis preguntar qué pinta tienen. Bien, vamos a abordarlos desde diferentes puntos de vista. Para empezar, podemos hacer una clasificación. Puede haber otras muchas clasificaciones, pero vamos a clasificar los datos que podemos recoger en una industria de manufacturas. Para empezar, vamos a tratar de los datos del proceso. Dependerá del tipo de proceso que se trate, para que los datos sean de un tipo o de otro. Estos datos es importante tener en cuenta que pueden ser transmitidos o bien cíclicamente, con una cadencia establecida, cada cierto tiempo, o bien solamente cada vez que el valor cambie. Y mientras el valor cambia, no me envían nada. Los contadores computan el número de unidades relativas a un periodo de tiempo, una hora, un turno, etc. Por ejemplo, tenemos la cantidad de piezas producidas, las piezas OK, las piezas no OK, la cantidad de material consumido, etc. Normalmente, al final de ese periodo de tiempo, se almacena el valor que tenía el contador y se pone a cero para volver a empezar a contar en el nuevo periodo. Los contadores suelen ser números enteros. Los niveles informan del valor que adquiere una magnitud en un determinado momento. Pueden ser discretos, por ejemplo, el número de piezas que tenemos almacenadas, o continuos o analógicos como el nivel de temperatura, de humedad, de potencia, de llenado de un tanque, etc. Puede haber tantos tipos de niveles como sensores hemos visto anteriormente. Los niveles discretos se suelen almacenar en enteros y los continuos en enteros o en reales. Los resultados del proceso están más bien relacionados con la calidad y nos informan si una pieza ha sido producida de acuerdo con los estándares. El resultado puede ser un sencillo OK o no OK, o puede ser más detallado y generar, por ejemplo, un código de defecto. Hay una gran variedad de formatos de datos asociados al resultado del proceso, desde un bit que diga OK o no OK, un entero que contenga un código de defecto, una imagen donde se marquen los defectos, un vídeo donde se ha grabado el procesamiento de la pieza, etc. Los datos del producto informan sobre la identificación de la unidad productiva que está en el proceso, por ejemplo, un coche, una lavadora o una televisión. Nos puede informar del modelo, de las opciones o características que tiene esa unidad, así como del estado de fabricación en ese momento. Estos datos se suelen almacenar en arrays de enteros y también en cadenas de caracteres. Los tiempos pueden referirse, por ejemplo, a tiempos de ciclo de la máquina o del operario, a tiempos que la máquina está parada por avería o por falta de material, etc. Pueden ser tiempos teóricos, por ejemplo, el ciclo de esta máquina debe ser de 37 segundos, o reales. En el último ciclo, la máquina ha invertido 37 segundos y medio. Habitualmente se almacenan como enteros. Los eventos normalmente se codifican con un solo bit, que indica con un 0 o un 1 si se ha producido o no el evento en cuestión. Pueden referirse a seguridad de personas y máquinas, como por ejemplo paros de emergencia, vulneración de la seguridad perimetral alrededor de una máquina, etc.
Son muy habituales los que informan de paros en las instalaciones y es frecuente que se proporcione información adicional sobre la causa del paro. Los avisos son informaciones importantes que no han producido paro de la instalación, pero requieren una intervención por parte de alguien, que puede ser mantenimiento, calidad u otros. Y las alarmas son parecidas a los avisos, pero contienen un matiz de urgencia, ¿vale? Normalmente suelen ir dirigidos a mantenimiento para que intervenga porque una instalación tiene algún problema. Los estados pueden referirse a si la máquina está funcionando, si está parada, si está en mantenimiento, en pausa, si las luces están encendidas, apagadas, etc. La identificación nos da información sobre la instalación o el equipo del que estamos obteniendo los datos y puede incluir la identificación de la planta, el edificio, el área, la instalación, la celda, el equipo, como veis, cada vez con mayor definición. Puede incluir también la localización por coordenadas alfanuméricas de la columna más próxima o mediante las coordenadas GPS. Esta información suele estar almacenada como arrays de enteros o también como cadenas alfanuméricas. Bien, como ya hemos ido viendo, el formato de los datos es muy variable y puede ser desde un humilde bit para señalizar si un estado está presente o no, pasando por enteros para reflejar contadores, números en coma flotante para valores analógicos con precisión, arrays o conjuntos de enteros para recoger series de valores en el tiempo, imágenes para reflejar la calidad obtenida, sonidos cuyo análisis permite determinar la calidad del proceso, o secuencias del vídeo que recogen aspectos del proceso, etc. Como veis, hay muchísimos tipos de formatos de datos. Respecto de la frecuencia, pues también es muy variable y está determinada por el tipo de proceso y por la característica de los datos que queremos capturar. Os voy a dar dos ejemplos. La temperatura suele variar muy despacio, por lo que normalmente no tiene sentido medirla con una frecuencia superior al minuto o incluso en ocasiones más tiempo. Ahí veis una gráfica en la que la evolución se mide en horas. Por contra, si queremos ver la traza o huella que caracteriza el funcionamiento de un variador de velocidad, podremos quizá necesitar capturar en cada ciclo de funcionamiento algunas magnitudes analógicas con una cadencia de 2 o 3 milisegundos. Ahí veis una gráfica en la que cada rayita corresponde a 2 milisegundos, con lo cual es una resolución grandísima. Para explotar los datos, lo más habitual es que el procesamiento se estructure en diferentes capas interconectadas. En la actualidad, el modelo que más implantación tiene es el descrito en esta diapositiva, donde el flujo de los datos va de abajo a arriba. En la parte inferior tenemos los dispositivos inteligentes y los sensores que generan los datos. Es lo que llamaríamos la capa IoT, ¿vale? En la capa Edge, que es la siguiente, que se encuentra encima y cerca de los dispositivos, ahí se realizan varias funciones muy importantes. En primer lugar, mediante esos gateways que salen ahí reflejados, mediante gateways específicos, establecemos la conexión con cada tipo de dispositivo, utilizando cada gateway el protocolo propio de cada dispositivo. A través del gateway recogemos los datos. Otra función de esta capa puede ser el filtrado de los datos. Quizá yo no necesite todos los campos que he recogido de un dispositivo. Puedo filtrar y descartar los que no necesite. También puedo agregar los datos. Por ejemplo, puedo recoger medidas a lo largo de una hora y envío hacia la siguiente capa solo los valores máximo, mínimo, valor medio y desviación típica. Si calculo estos valores en esta capa, puedo obtener algunos beneficios, como por ejemplo, envío hacia arriba solo 4 valores en lugar de los recogidos durante toda la hora. Esto representa mucha menos cantidad de información, con lo que reduzco el tráfico de red. Por otra parte, en las capas superiores tendrán que realizar menos cálculos porque los datos ya les han llegado semiprocesados. Otra función que puede tener esta capa es la de detectar inmediatamente desviaciones del proceso que pueden ser comunicadas con celeridad a las personas interesadas. Es lo que llamaríamos avisos de primer nivel. Bien, la siguiente capa hacia arriba es la capa Fog, que puede existir como capa separada o podría estar integrada con la de abajo, con la Edge. En esta capa Fog se reciben los datos proporcionados por la capa Edge
y una de las funciones que puede tener es la de agregar y consolidar datos procedentes de diferentes puntos a través de diferentes gateways. Coge datos de diferentes sensores y los integra. Tras esta integración, es lógico tener una mayor perspectiva de los datos que han llegado de diferentes dispositivos, y esta mayor perspectiva puede utilizarse para detectar situaciones que requieran un aviso. Es lo que llamaríamos el aviso de segundo nivel con una mayor perspectiva de los datos. En esta capa también puede realizarse la gestión de los dispositivos, vigilando, por ejemplo, lo que podríamos llamar su estado de salud, si transmiten datos o no, etc. Y también puede ocuparse de realizar actualizaciones de los dispositivos. Bien, la última capa de arriba es la nube. Esta capa puede estar verdaderamente en una nube, lo que dice cloud, fuera de la empresa, pero también puede estar residente en un data center, en servidores o máquinas que se encuentren dentro de la empresa. A esta capa llegan los datos procedentes de la capa FOG. Lo más habitual es que estos datos se almacenen tal como llegan, sin grandes preprocesamientos. Suele ser frecuente utilizar en esta capa el almacenamiento tipo Big Data, que luego vamos a ver. Una vez almacenados los datos en formato Big Data, pueden ser procesados ya mediante procedimientos convencionales o mediante algoritmos de inteligencia artificial o machine learning para extractar de ellos información que requiere elaboraciones con diferentes grados de complejidad. En este nivel es muy frecuente para esto utilizar el lenguaje Python. Con los resultados obtenidos, es habitual preparar informes o cuadros de mandos que presentan la información de manera que pueda percibirse y asimilarse con facilidad. Para eso se utilizan las herramientas de Business Intelligence. Big Data es una expresión que seguramente habréis escuchado. No me voy a extender mucho en ella, porque seguramente estará cubierta por otra charla. Se refiere a una tecnología que posibilita explotar una gran cantidad de datos. En el mundo en general y en la industria de manufacturas en particular, se acumulan cada vez más datos en formato digital. El problema es que estos datos son habitualmente poco estructurados. Bueno, los datos procedentes de sensores y dispositivos inteligentes, como hemos visto, suelen estar estructurados, pero puede haber otras fuentes de información, como por ejemplo los registros de texto procedentes de los partes de mantenimiento, que no guardan ninguna estructura. Entonces, se nos produce aquí una fritura de datos estructurados y datos no estructurados. Y para eso es adecuada la tecnología Big Data. Los datos también son muy variados. Como hemos visto, además de bits, enteros y arrays, también se maneja texto, fotos, vídeos, audios, ¿vale? Y se produce en cantidades enormes. Solo para que os hagáis una idea, os voy a dar unos datos. Cada vehículo produce más de 2.500 estructuras de datos de proceso cuando pasa por la planta de pintura. El giro de un solo variador de velocidad en 4 o 5 segundos produce 2.048 valores de 8 magnitudes analógicas diferentes. Haceos idea que en una fábrica puede haber cientos y hasta miles de variadores de velocidad. Un humilde punto de soldadura puede generar hasta 87 datos. Cada coche lleva alrededor de 4.000 puntos de soldadura. Para dar solución a este problema, se pensó en una arquitectura distribuida en nodos, en la que los datos están almacenados de manera distribuida en los nodos con redundancia, lo cual les da seguridad, y los datos son procesados en los propios nodos, lo cual le da rapidez. Una infraestructura de Big Data puede tener unos pocos nodos, decenas, centenares, millares o centenares de miles de ellos. Una gran ventaja de esta arquitectura es que se pueden añadir más nodos, es lo que se llama escalabilidad. Apache Hadoop es una plataforma de software que soporta aplicaciones distribuidas bajo una licencia libre. Hay varios distribuidores que proporcionan variantes de esta arquitectura. Permite a las aplicaciones trabajar con miles de nodos y petabytes de datos. Es la única manera de manejar semejantes cantidades de información. Y es importante mencionar que no es imprescindible utilizar Hadoop para explotar los datos. Las bases de datos tradicionales también pueden hacer un buen papel. Ya tenemos una cantidad importante de datos. ¿Qué podemos hacer con ellos? Para empezar, podemos representar los datos en bruto, como tablas o listas.
En ocasiones es adecuado representarlos así, según sea la naturaleza de los datos. De todas formas, esta forma de representar los datos no suele ser muy amigable y nos exige un gran esfuerzo para evaluarlos. Por eso se suele recurrir a representaciones de los datos que faciliten su comprensión. Para eso se utilizan las herramientas de Business Intelligence, que con una mínima preparación de los datos, aunque a veces puede requerir algo más de preparación, con una mínima preparación permiten representar los datos de manera que sean fácilmente comprendidos e interpretados. Vamos a ver algunos ejemplos. Los gráficos de barras son simples, pero pueden resultar muy útiles para representar determinados tipos de datos que presenten, por ejemplo, evolución en el tiempo, en el espacio o con respecto a cualquier otra variable. Mediante curvas podemos representar magnitudes que varían en el tiempo, como la presión, arriba a la izquierda, la corriente o la velocidad, arriba a la derecha, el par, abajo a la izquierda, o la energía, abajo a la derecha. En algunos de estos ejemplos la base de tiempos es horas, en otro es segundos y en otro es milisegundos. Los mapas son muy adecuados para representar distribuciones de diferentes magnitudes a lo largo de una superficie. En el caso de la diapositiva, la magnitud es la probabilidad de encontrar defectos de pintado a lo largo de la superficie de un determinado vehículo. Además de representar los datos, como ya hemos visto, podemos tratar de exprimirlos para sacarles más jugo. Para eso utilizaremos herramientas de inteligencia artificial, machine learning y de otros tipos. En esta diapositiva podemos ver dos casos de clusterización, donde los datos son agrupados por similitudes. En el de la izquierda, el centro de la elipse representaría un ciclo de funcionamiento perfecto en un variador de velocidad. Los puntos y las cruces representan ciclos reales del variador. Cuanto más alejados están del centro, más perturbaciones ha sufrido. La imagen de la derecha procede de los mismos datos en bruto, pero en esta ocasión se han procesado con otros algoritmos. En el eje horizontal se representa la corriente del variador. Se puede apreciar cómo un número de ciclos se agrupan en racimos más compactos, como los azules, que representan los ciclos normales, mientras que los rojos y amarillos representarían ciclos que se han alejado de la normalidad. Una de las aplicaciones de las técnicas de Machine Learning es hacer predicciones basadas en casos registrados. En la diapositiva se representan diferentes predicciones reales hechas en variadores de velocidad en la izquierda o en equipos de soldadura por puntos en la derecha. En todos estos casos se consiguió detectar el funcionamiento anómalo del equipo antes de que se produjera una avería, es decir, se hizo una predicción de la avería. Se pueden usar también técnicas matemáticas como la de la transformada de Fourier, que permite analizar ciclos de funcionamiento en el dominio de la frecuencia. Por ejemplo, analizando la corriente de salida de un variador de velocidad, mediante esta técnica se pueden detectar oscilaciones en una máquina giratoria sin necesidad de realizar inversiones en sensores de vibración. Para terminar, vamos a dar un repaso a algunos de los beneficios reales que podemos obtener mediante la correcta utilización de los datos que proporcionan las instalaciones de manufactura. Podemos predecir averías antes de que se produzcan, lo cual redunda en una mejora de la productividad al reducir el número de paros. Podemos predecir los defectos antes de que ocurran y con esto mejoramos la calidad al reducir el número de defectos. Mediante el análisis de los puntos más críticos de una instalación, podemos mejorar la competitividad. Identificando los parámetros óptimos de proceso, podemos mejorar la calidad a la primera y reducir el tiempo de puesta en marcha de nuevos proyectos. Con la representación gráfica de los defectos, podemos saber dónde se producen con mayor frecuencia, reprogramar las máquinas en consecuencia y mejorar la calidad al reducir el número de defectos. Con la vigilancia de la calidad, que puede ser dimensional, superficial, etc., podemos reducir la inspección manual y también reducir el número de piezas defectuosas. Vigilando el consumo energético, podemos optimizar el consumo de energía.
Si proporcionamos información crítica a la dirección, mejorarán la toma de decisiones. Si identificamos los elementos que más fallan, podremos reducir los paros y aumentar la productividad. Identificando los puntos de ineficiencia, conseguimos mejorar el tiempo de ciclo y la productividad. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que esta charla os haya resultado interesante y que lo que hayáis podido aprender os sirva para vuestro desarrollo profesional. Muchas gracias.